En esta sesión vamos a aprender sobre la reducción de la dimensionalidad utilizando el análisis de componentes principales. Para empezar, veamos qué temas vamos a tratar. Vamos a pasar por una introducción al análisis de componentes principales, los estados del proceso, que entendemos por estandarización de datos y por qué es necesaria para realizar operaciones de PC, encontrando los diversos estados de PCA y el papel de la matriz de covarianza de un conjunto de datos de nuestro conjunto de datos de entrada en la construcción del PCA, el papel de los vectores propios y los valores propios y cómo encontramos los vectores propios y los valores propios a partir de la matriz de covarianza en nuestro proceso de PCA y luego después de que se descubren los vectores propios y los valores propios, cómo refundir nuestros datos, cómo descubrimos los componentes principales y cómo reformulamos nuestros datos utilizando el nuevo PCA está bien y finalmente la relación de varianza explicada y el gráfico de Pedregal. Todos estos son conceptos dentro de conceptos importantes muy importantes dentro del análisis de componentes principales. Ahora, antes de comenzar con el análisis de componentes principales o PCA, que dice que es una técnica para reducir dimensionalidad y reducir la dimensionalidad de su conjunto de datos que va a utilizar en su modelado de algoritmos de aprendizaje automático. Bien, ¿por qué necesitamos la reducción de dimensionalidad? Digamos, por ejemplo, en su escenario realista en su organización, tiene la tarea de crear modelos de aprendizaje automático y el conjunto de datos de entrada que le llega contiene cientos de características, ahora 200 características, 300 características y en las situaciones comerciales, en situaciones reales es muy posible que tenga esa cantidad de características. Ahora, cuando tiene esa cantidad de características, muchas cosas se vuelven muy difíciles y no solo estamos hablando de transacciones comerciales que tienen esa cantidad de características, especialmente el problema se vuelve muy complejo cuando se trata de datos relacionados con, digamos, imágenes o textos, por lo tanto, cuando se está haciendo procesamiento de lenguaje natural, etcétera, etcétera, son datos de dimensionalidad mucho más altos, por lo que digamos, por ejemplo, si se trata de imágenes de alta calidad. A veces el número de dimensiones de dichas imágenes entrará en decenas de miles y luego es que va a ser extremadamente difícil para su algoritmo y su modelo generalizarse. Su modelo para ser lo suficientemente preciso lidiando con esos muchos números de características, hay diferentes problemas que surgen cuando tiene esos muchos números de dimensiones en sus datos de entrada correctos y se llama la maldición de la dimensionalidad, ahora maldición de la dimensionalidad o datos de dimensiones más altas para su modelo principal a diferentes problemas, significa, quiero decir, en términos sencillos, conduce a un gran volumen de datos. Que su algoritmo tiene que procesar para crear los modelos, su proceso de entrenamiento va a ser extremadamente lento en muchos casos si tiene datos de dimensiones más altas, esos datos no se pueden visualizar, por ejemplo, para la interpretabilidad y necesita que las dimensiones se compriman a una dimensión mucho más baja, digamos 2 o 3 dimensiones para visualizar sus datos para cualquier tipo de análisis significativo, por lo que esa visualización tampoco es posible. El otro problema que surge con las dimensiones más altas de los datos es que la precisión o generalización de sus modelos se ve afectado porque un mayor número de dimensiones también trae consigo una gran cantidad de ruido y dificultades, anomalías, etc. dentro de sí mismos, y cuando luego ese ruido se mete dentro de los datos de entrada, sus datos de entrenamiento, la generalización de sus modelos puede verse afectada porque hay más datos, mucho más número de características que deben generalizarse, por lo que es difícil para el modelo y también conducirá a una sobrealimentación, ya que estamos decir que la generalización se vuelve difícil porque conduce a la sobrealimentación, por lo que esencialmente su algoritmo intentará crear un modelo que se encargue de todos esos ruidos que existen dentro de los datos. Ahora algunos de los ejemplos que podemos tomar es que, digamos, por ejemplo, que se trata de procesamiento de imágenes y estamos tratando con imágenes de mayores dimensiones o de mayor calidad para que
Las imágenes de mayor calidad significa una dimensión más alta, un número mayor de dimensiones porque esencialmente representa imágenes en términos de matrices de píxeles que son valor de escala de grises o si tiene imágenes en color, entonces tiene canales RGB o otras combinaciones de canales en su imagen, por lo que esos son valores en cada uno de esos valores de escala, valores escalonados en sus canales de color. Todo bien, ya sea en escala de grises o varios canales de canal de color y si está utilizando el canal RGB para sus imágenes en este momento, mayor calidad, como dije que una mayor calidad conduce a un mayor número de dimensiones en las imágenes. Imagínese una imagen si se trata de un retrato de una persona, mucho de la imagen está llena de una gran cantidad de blanco o de un solo color que no tienen absolutamente ninguna relevancia para el procesamiento final de esa imagen, por lo que si su objetivo es, por ejemplo, tomar esas fotos de retratos y tomar muchas fotos de retratos y crear un algoritmo para la detección de rostros, entonces esos espacios vacíos en los retratos y los espacios vacíos pueden ser tan grandes como el 60 a 70% de la imagen de retrato que es tratando con la derecha para que pueda entender fácilmente que cuando se trata de este retrato, el 60 a 70% de los píxeles no tiene ni cada uno de los píxeles es una dimensión en su imagen a la derecha. Entonces, si tienes una imagen de alta calidad, probablemente tenga 10,000 dimensiones y el 60 a 70% de esas dimensiones son en realidad valores de píxeles de los espacios vacíos en el retrato. Ahora esos no tienen ningún tipo de influencia en tu modelo final, que se trata de reconocer rostros correctamente, por lo que si podemos hacer algo para reducir el número de dimensiones de estas imágenes de 10,000, decir 500 o digamos que incluso Mil va a hacer mucho bien a nuestra precisión en este momento, lo que no estamos diciendo es que está bien, seleccione 1000 píxeles relevantes de nuestros datos de entrada y reténgalos con el propósito de modelar, porque si está tratando con imágenes, ese tipo de localización manual no es posible para su transacción comercial. Posiblemente capaz de realizar un análisis de datos exploratorio extenso y decir que, está bien, estas son las características que son relevantes para mí y de las 200 características que he recibido como parte de mi transacción comercial que ha para ser utilizado en mi modelado. Retendré solo estos 80 y me desharé de los otros 120 correctamente, de modo que ese tipo de decisiones sean posibles para las transacciones. Comerciales, pero para muchos escenarios clave diferentes, como, por ejemplo, este procesamiento de imágenes o, digamos, el procesamiento de sonido. No es posible determinar qué características de esos conjuntos de datos son importantes para el proceso de modelado y cuáles no son correctas, por lo tanto, en esos casos necesitamos mecanismos sólidos que van a ser capaces de darnos la capacidad de reducir el número de dimensiones. Ahora la reducción de dimensiones se puede hacer de dos maneras diferentes, una es la selección de características. Así que un ejemplo dije que se puede identificar el número de características exactas de su conjunto de datos y decir que vamos a retener esta característica, así que esa es la selección de características y no. Estamos hablando de la selección de características aquí para mecanismos inteligentes o reducción de dimensionalidad como el análisis de componentes principales, es la extracción de características, por lo que tiene su conjunto de datos de entrada, lo ejecuta a través de la reducción de dimensionalidad proceso utilizando el análisis de componentes principales y le dará un conjunto de características, está bien, eso va a retener la información que desea retener en su conjunto de datos con fines de modelado, pero es un conjunto reducido de características o un conjunto clasificado de características clasificadas en función de la cantidad de información de varianza que cada una de esas características lleva en la construcción real.
De la en la conjunto de datos, está bien, entonces si estas no son características que se extraen de su conjunto de datos existente, estas no son características existentes, estas son nuevas características que se crean, por lo tanto, esencialmente, si intenta visualizar sus datos, está bien, sus datos pueden ser. Cada una de las observaciones en su conjunto de datos son puntos de datos en un espacio n-dimensional, está bien, si sus datos tienen dos atributos o dos características que pueden ser cada una de las observaciones de ese conjunto de datos se puede trazar en una superficie bidimensional utilizando las coordenadas x y de la derecha, por lo que puede visualizar cada una de sus observaciones como un punto de datos en la superficie bidimensional, si su conjunto de datos tiene tres dimensiones, esas tres los datos dimensionales se pueden trazar a lo largo de un sistema de ejes tridimensionales utilizando los ejes X, Y y Z, por lo que en ese espacio 3D se pueden visualizar los datos y ese tipo de datos se pueden trazar utilizando nuestro mecanismo de trazado utilizando la biblioteca Matplotlib, digamos diagramas de dispersión o diagrama de dispersión nacido en el mar, etcétera, etcétera, correcto, para que se puedan visualizar, pero luego, a medida que se vuelve dimensional, es difícil de visualizar, es difícil representarlos en usando mecanismos de gráficos como Seaborn no es en realidad visualmente no es comprensible tanto, ¿verdad? Y luego piensas en observaciones de conjuntos de datos en un espacio de 200 dimensiones, sigue siendo datos en un espacio de 200 dimensiones, en un espacio de características, al igual que sus datos bidimensionales o datos tridimensionales son, sin embargo, la diferencia es que es difícil de visualizar, pero matemáticamente puedes imaginar que están ahí es un sistema de coordenadas que es 200 que tiene 200 dimensiones o 200 ejes al igual que su x, y o z en espacios 2D o 3D, solo que en este caso tenemos un sistema de 200 ejes o un espacio dimensional de 200 y cada una de sus observaciones son en realidad un punto de datos en ese espacio de 200 dimensiones. Ahora, si ese es el caso, entonces también imagine que cada uno de los sistemas de ejes a la derecha, cada uno de los ejes representa una característica, está bien, la dirección de una característica, cada uno de los sistemas de ejes en ese espacio de 200 dimensiones, como, por ejemplo, en su espacio bidimensional. El eje X representa la escala de una característica en particular y el eje Y representa otro la escala de otro eje otra característica a la derecha, de manera similar, todo el eje. Cada uno de los ejes en el espacio dimensional 200 también representan características individuales de su conjunto de datos de entrada. Está bien, o las direcciones del conjunto de datos de entrada, por lo que sabe que cada uno de los ejes tiene una escala y una dirección y que son vectores en este momento, ¿cuántos de ellos hay 200 porque su conjunto de datos inicial tiene 200 características individuales correctas para que puedan ser representadas, ya sabes, quiero decir, cada una de estas observaciones que hemos dicho que se pueden representar en espacios de 200 dimensiones y cada una de las dimensiones están representadas por un eje que tiene una escala y una dirección ahora. Dado que tenemos esos 200 vectores base, cada uno de estos ejes en su conjunto de datos de entrada, en ese espacio de 200 dimensiones están representados por un vector base, bien, en el espacio bidimensional, su eje. X está representado por el vector base 1, 0 y su eje y está representado por el vector base 0, 1 y sus datos iniciales pueden estar en ese espacio bidimensional se convierten usando ese vector base, por lo que aplica la escala de ese particular a lo largo de ese eje en particular se aplica y ahora tiene su observación dado que lo mismo se aplica a sus datos de 200 dimensiones. Cada uno de los ejes tendrá un vector base y sus datos se funden en ese vector de base en este momento, cuando hacemos la reducción de dimensionalidad usando PCA. Esencialmente intentaremos crear un conjunto alternativo de base vector de una manera que también tenemos algún tipo de indicador que indica cuál de los vectores base o cuál de las direcciones de, sí, quiero decir, nuevos vectores.
base llevan la mayor cantidad de información de su conjunto de datos de entrada, por lo que esencialmente vamos a crear un sistema de coordenadas alternativo o alternativo en el espacio dimensional. Bien, entonces tiene un original en el espacio dimensional o en el espacio dimensional de 200 dimensiones a partir de sus datos de entrada. A través del análisis de componentes principales, intentaremos crear un sistema de coordenadas alternativo, pero en este caso vamos a obtener un sistema de coordenadas alternativo donde también tenemos una indicación de cuál de los ejes en ese sistema de coordenadas alternativo retiene la mayor cantidad de información de varianza de su conjunto de datos original ahora. ¿Por qué estamos interesados en retener la mayor cantidad de información de varianza de su conjunto de datos original? Porque de lo contrario, si no somos conscientes de eso, conocedores o interesados en retener la mayor cantidad de información de varianza de su conjunto de datos original, vamos a perder información y no podremos seleccionar cuál de los vectores base o cuál del eje en el nuevo sistema de coordenadas que elegiremos como el nuevo conjunto de características o el conjunto reducido de características en el nuevo esquema de cosas después del análisis de componentes principales, por lo que hay dos cosas que estamos tratando de llegar aquí a través PCA usando el conjunto de datos original que tiene su sistema de coordenadas y cada uno de los ejes en ese sistema de coordenadas tiene un vector base como en el eje bidimensional. Los vectores base son vectores 1, 0 y 0, 1, está bien para el eje X y el eje Y. Intentaremos crear un nuevo conjunto de coordenadas, un nuevo sistema de coordenadas con este conjunto de nuevo conjunto de base. Vectores, está bien, donde el conjunto de datos original se puede refundir en el nuevo sistema de coordenadas utilizando los nuevos vectores base correctos y eso es lo que vamos a hacer al final, eso sí. Así que estamos apuntando a dos cosas, una es obtener ese nuevo sistema de coordenadas, pero en este caso también necesitamos una indicación de cuál es el peso o cuál es la cantidad de variación que cada uno de los nuevos eje o cada uno de los nuevos vectores base en el nuevo sistema. De coordenadas para que podamos elegir los superiores para que no perdamos información del conjunto de datos original. Bien, con esa introducción vamos a tratar de ver cómo lo hace pese a que hay mucha matemática detrás de ella. No vamos a entrar en todas esas matemáticas en nuestra sesión y vamos a tratar de mantenerlo simplificado ahora, cuando se usa PCA, dice mejor perspectiva y menos complejidad, cuando necesitamos una perspectiva más realista y tenemos muchas características en un conjunto de datos dado, y específicamente cuando tenemos conocimiento intuitivo que no necesitamos tanto número de características y, como hablamos, la visualización es más fácil en superficies 2 y 3D, no 100 dimensiones, etc. La reducción del tamaño es otra intención de PCA que tenemos si tenemos una gran cantidad de dimensiones, por lo que el tamaño de los datos también es mucho más grande y podemos reducir eso, hacer que nuestro complejo haga hacer un modelo complejo y un modelo no generalizable mucho más generalizable y más simple y más preciso para que importan y si no tenemos algunas de esas motivaciones es que podemos estar interesados, la necesidad de nuestra mejora en nuestro conocimiento de los datos y el PCA puede darnos las mejores combinaciones lineales, independientes y diferentes de características que podamos uso para describir nuestros datos de manera diferente, por lo que hay una serie de intenciones o motivaciones diferentes para PCA ahora, sin entrar demasiado en las matemáticas de PCA. Intentaremos seguir cuáles son los pasos generales de los pasos generales que se siguen para realizar el proceso de PCA. Uno es PCA análisis de componentes principales requiere que los datos se escalen para estandarizar estandarizados requiere centrar los datos para que desde su original conjunto de datos cuando se estandariza, esencialmente, lo que se hace es que para las características que se están estandarizando, las características numéricas, por supuesto, cuando se estandarizan las características numéricas, las convierten en
Valores que tienen una media de 0 y una desviación estándar de 1, por lo que esto también es el centrado de sus datos, por lo que es un requisito que estandarice las características antes de comenzar el PCA y lo siguiente es que derivaremos la matriz de covarianza para identificar relaciones dentro de los datos y veremos cómo se hace y qué matriz de covarianza resulta, luego vamos a crear vectores propios y valores propios a partir de la matriz de covarianza, por lo tanto, primero estandarice la escala. En segundo lugar, descubra la matriz de covarianza del conjunto de datos de entrada. En tercer lugar, use la matriz de covarianza. Vamos a crear combinaciones de vectores propios y valores propios utilizando un proceso llamado descomposición de Eigen, derecho y luego esto, los vectores propios son en realidad nuestros componentes principales y los valores propios son los indicadores de la cantidad de varianza que lleva cada uno de los vectores propios, que es lo que dijimos que es uno de los intenciones de que tenemos uno de los resultados que necesitamos de la salida de PCA ahora. Después de que hayamos obtenido nuestros vectores propios y valores propios con estas combinaciones, sabemos que vectores propios, es decir, que componentes principales llevan la mayor cantidad de valores propios, por lo que los valores propios, como dijimos, indican la cantidad de varianza transportada, y luego, basándonos en eso, creamos vectores de características, por lo que esencialmente elegimos un número de componentes principales o eigenvector si decidir. ¿Cuál es conservar y cuál es eliminar? Por lo que digamos si su conjunto de datos inicial contiene 200 características y puede decidir para retener solo 15 características de eso, porque esas 15 características explican la mayor cantidad de varianza o la cantidad adecuada de varianza de su conjunto de datos original, por lo que si ese es el caso, lo comprimimos a 15 características, seleccionamos esas 15 características en función de los valores propios y luego seguimos adelante, usamos esos vectores propios y representamos los datos originales usando los componentes principales o vectores propios, los componentes principales elegidos o vectores propios. Está bien así que este es ampliamente el proceso de PCA, así que entraremos en un poco más de detalle, así que, como dijimos, la estandarización es el primer proceso. PCA necesita que sus datos estén estandarizados. Y la estandarización significa que el centrado de los datos y el centrado de los datos significa que sus datos, si traza la distribución de sus datos, tendrá una media y tendrá una desviación estándar y la ecuación de estandarización es esta. Por lo tanto, en cada observación de cada observación, reducimos la media de las observaciones en su conjunto de datos y la dividimos por la desviación estándar de su característica, por lo que si lleva a cabo esto, aplique esta ecuación en toda sus observación, lo que sucede es que a partir de su distribución original, que tiene una media de mu y una desviación estándar de sigma, la transforma a una media de 0 y una desviación estándar de 1, por lo que este proceso también es requerido por todo tipo de todos los algoritmos que utilizan gradiente, descenso o medidas basadas en la distancia como k-medias y k-medias agrupando k vecino más cercano, etc., etcétera, por lo que este es el tipo de algoritmos que también necesitamos aparte de PCA, que también necesita la estandarización de datos, ya sea estandarización o normalización, forma de escalado. Bien, después de que hagamos la estandarización, aquí hay un ejemplo de cómo se verá la estandarización, así que antes de la estandarización, digamos que tenemos un conjunto de datos donde, digamos, el conjunto de datos del precio de la vivienda, por lo que tenemos el número de habitaciones y pies cuadrados de la propiedad y estos son los valores, así que obviamente ves que estas dos características contienen valores que son de diferentes escalas, por lo que están en los números 2 y 3 y 1, etc., y estos están en números de 4 dígitos, principalmente en números de 4 dígitos, así que aquí hay una media. Y aquí hay una desviación estándar para este y después de la estandarización que está aplicando esta fórmula, estos valores se convierten en esta escala y estos valores se convierten en esta escala, esencialmente,
La media de estos valores va a ser 0, la media de estos valores va a ser 0 y la desviación estándar de estas características va a ser 1, está bien, así es como nuestra estandarización se estandarizó. Los datos se verán como ahora el siguiente paso en el proceso de análisis de componentes principales es derivar la matriz de covarianza. Ahora la matriz de covarianza es en realidad una matriz simétrica P por P o una matriz cuadrada, ahora en este caso P es el número de dimensiones, por lo que si decimos que estamos tratando con un conjunto de datos de entrada que tiene 200 dimensiones, entonces el valor de P es 200, está bien, entonces cuando creamos una matriz de covarianza, en realidad crea una matriz cuadrada donde el número de columnas es el número de características y el número de filas también son el número de características y cada una de las celdas representa el valor de covarianza de ese conjunto de características o de esa característica combinación, digamos, por ejemplo, que tienes un conjunto de datos donde tienes tres características, X, Y y Z, por lo que la matriz de covarianza se verá así, X, Y y Z, y quiero decir, trazada sobre el eje horizontal, y X, Y, Z trazada sobre el eje vertical y cada una de las celdas es el valor de covarianza, por lo que este conjunto en particular es un valor de covarianza entre X e Y, bueno, esto también es la matriz de covarianza entre X e Y. Ahora estos dos valores siempre serán iguales o estos dos valores siempre serán iguales, por lo que una covarianza de X y Z y una covarianza de X y Z siempre van a ser iguales. La otra característica que tiene la matriz de covarianza es que los valores diagonales de arriba a la izquierda a abajo a la derecha no van a ser valores de covarianza, que son básicamente la intersección de las mismas características, por lo que X y X es la varianza, por lo que es una varianza de, por lo tanto, este es el valor de varianza de ese campo en particular y estas son las covarianzas de esa combinación de características, así es como se ve la combinación de características y el valor de covarianza es esencialmente el valor de covarianza entre las dos características estamos hablando de aquí, está bien, entonces es la indicación de la covariabilidad entre esas dos características, así que esencialmente lo que significa es que si X cambia en uno, y también cambia proporcionalmente o en qué medida, por lo que eso es covariabilidad. Si eso sucede, eso es covariabilidad entre dos características y el grado de eso. El grado de covarianza es un número de covariabilidad o un número de covarianza y eso se traza aquí en la matriz de covarianza, está bien y, por supuesto, ahora puedes entender que el tamaño de la matriz de covarianza va a ser una matriz cuadrada de la dimensión, número de dimensión del conjunto de datos de entrada en el mismo número de columnas, bien, entonces el cálculo de la matriz de covarianza es esta covarianza de XY. La combinación de ellas me refiero al valor de la covarianza de la combinación de las características X e Y se calculan como esta. Suma de X y son observaciones los valores en la característica X cada una de para cada observación menos la media en cada observación de la característica y menos la media y suma todas esas instancias, divididas por el número de características lamentable número de observaciones, bien, este es el cálculo de la matriz de covarianza, así que una vez que se calcula, la matriz de covarianza se calcula, está bien, así que eso es así, por ejemplo, si tienes una matriz de covarianza que se ve así. Por lo tanto, esto es entre X e Y, por lo tanto, dos características, por lo tanto, una matriz de covarianza de 2 por 2 y el valor de covarianza entre X e Y es 3, está bien, así que es un valor de covarianza positivo, por lo que sus datos deben
Haberse visto así, está bien, entonces hay una covarianza positiva, por lo que con un aumento en X hay un aumento proporcional en Y, y cuando hay una covarianza negativa, por lo tanto, si la covarianza XY es menos 3, entonces hay una covarianza negativa, por lo que cuando hay un aumento en el valor de X, hay una disminución proporcional en el valor de Y, por lo tanto, es por eso que tenemos una covarianza negativa a la derecha o la covarianza cero es que no hay ningún tipo de patrón entre el aumento o la disminución de X y si no siguen un patrón así lo indica este tipo de conjunto de datos y en esos casos va a ser cero o más cerca de cero, así es como un La matriz de covarianza se verá así y esto es lo que indicarían. Bien, este es el segundo paso de su proceso de análisis de componentes principales, por lo que el primer proceso es escalar el valor utilizando el método de estandarización y el segundo es descubrir la matriz de covarianza. Por lo tanto, una vez que haya creado la matriz de covarianza utilizando el conjunto de datos de entrada, está listo para pasar al tercer paso. Está bien, antes de eso, esto es si estos son sus datos, estos son sus datos, pero hemos calculado esto usando una hoja de Excel y usando la función de covarianza de análisis de datos de Excel y puede calcular automáticamente la matriz de covarianza para nosotros correctamente, por lo que realmente puede usar esa función de la hoja de Excel si estos son sus datos, por lo que puede usar sus propios datos y con diferentes escalas y hacer una estandarización, luego haga una matriz de covarianza e intente para averiguar cómo sucede esto. El tercer proceso va a ser encontrar los vectores propios y los valores propios para nuestra matriz de covarianza. Así que ahora tenemos una matriz de covarianza, que es una matriz cuadrada y cada una de las dimensiones de la matriz de covarianza es el número de características igual al número de características de su conjunto de datos de entrada y sabemos que lo que contiene la matriz de covarianza contiene el en las diagonales diagonal desde la parte superior, izquierda superior derecha superior izquierda hasta la parte inferior derecha contiene la información diversa de la característica y para todas las demás celdas la matriz de covarianza contiene el valor de covarianza para esa combinación de características. En este momento hay un proceso llamado descomposición Eigen o PCA utiliza un variante de la descomposición de Eigen que se llama descomposición de valor singular. Ahora no vamos a entrar en las matemáticas de la descomposición de Eigen o la descomposición de valor singular sin entrar en las matemáticas de la descomposición de Eigen, podemos decir que el proceso de descomposición de Eigen nos va a dar un número de combinación de dos elementos, uno se llama vector propio y el otro se llama valor propio, de una manera que para cualquier matriz cuadrada A que es nuestra matriz de covarianza, aquí estamos hablando de sus vectores propios, son todos los vectores V que satisfacen la siguiente ecuación, por lo que esta es nuestra matriz de covarianza A y queremos para encontrar combinaciones de V, que son los vectores propios de esta matriz de covarianza, que satisfacen esta ecuación, ok, y esta lambda es el valor propio. Muy bien, así que no vamos a las matemáticas de la descomposición de SVD o Eigen, pero lo que estamos diciendo el proceso de descomposición de Eigen puede darnos una combinación o un conjunto de estos vectores y las lambdas, los valores propios, los vectores propios y los valores propios para nuestra matriz de covarianza, ok. Así que vamos a basarnos en el proceso de descomposición de Eigen para tener este conjunto de valores de V y lambda, que es el vector propio y el valor propio, así que entendamos lo que dice la diapositiva, vectores propios de la matriz de covarianza, direcciones del eje o el nuevo vector base. Así que ahora estábamos hablando durante la introducción de PCA es que nuestro conjunto de datos original se convirtió en un sistema de coordenadas y la coordenada del sistema se componía de un eje y cada
Uno de los ejes tenía un vector base, ahora dijimos el PCA va a crear un sistema de coordenadas alternativo, está bien, de manera que va a crear características y características. Con valores que ahora son nuestros valores propios y el nuevo eje del sistema de coordenadas son los vectores propios de una manera que estos vectores propios van a ser el eje que tiene la mayor cantidad de peso o la mayor cantidad de influencia o la mayor cantidad de varianza de su conjunto de datos original, está bien, entonces esos son nuestros vectores propios. Por lo que los vectores propios son esencialmente nuestros componentes principales a la derecha y los asociados cada combinación de vectores propios y valores propios son importantes para nosotros porque los vectores propios son el nuevo eje, pero también necesito saber qué ejes son los más importantes para nosotros, porque análisis de componentes principales después del análisis de componentes. Principales todavía obtenemos los 200 vectores base de 200 componentes principales posiblemente, pero necesitamos saber cuáles son los más importantes para que podamos retener los más importantes, un pequeño conjunto de vectores base más importantes o vectores propios o vectores principales componente bien, y esa decisión se puede llegar a ella observando los valores propios de cada uno de los vectores propios. Ahora cuanto mayor sea el valor del vector propio que es su lambda aquí, la mayor cantidad de información que el eje en particular o ese vector base particular o vector propio llevan para su sistema de coordenadas transformado para sus datos originales, está bien, así que si solo tomamos esos vectores base o vectores propios o componentes principales con el mayor número de valores más altos de valores propios, entonces hemos terminado, pero también tenemos que asegurarnos de que está bien. Si solo tomamos un pequeño conjunto de vectores base ahora los vectores propios o componentes principales, ¿realmente llevamos toda la información? ¿Realmente retenemos toda la información que estaba allí en mi conjunto de datos original? Digamos que nuestra matriz cuadrada es esta, quiero decir. Solo estamos tomando un ejemplo, pero en nuestro caso para el caso de PCA, va a ser la matriz de covarianza. Ahora el proceso de descomposición eigen o el proceso de descomposición de valores singulares puede dividir esta matriz cuadrada en estas. Dos combinaciones, así que si nos fijamos en nuestro ejemplo o ecuación de vectores propios y valores propios, esta es nuestra matriz de covarianza o una matriz cuadrada y multiplicada por este vector de aquí y debería satisfacer esta ecuación. Ahora, mirando esto, el proceso de descomposición de eigen nos da dos combinaciones, por lo que nuestra matriz cuadrada, y este es un vector propio. Este es otro vector propio, y este es un valor propio, y este es otro valor propio. Por lo tanto, estas dos combinaciones satisfacen su ecuación de descomposición de eigen. Ahora, si ese es el caso, entonces los dos vectores propios que tenemos son este, y los dos valores propios. Ahora tenemos 2 y 5, que es el componente principal, por lo que estos dos son nuestros componentes principales, el nuevo vector base o la nueva escala de ejes, y este es el componente principal más codiciado porque el valor propio de eso. Es más correcto, así que con eso entramos en algunas explicaciones, por lo que la descomposición eigen de la matriz de covarianza se produce las combinaciones de vectores propios v1 lambda 1, v2 lambda 2 y v3 lambda 3 cuando se utilizan los vectores propios como un nuevo conjunto de vectores base, COQ, nuevo conjunto de vectores base en el nuevo sistema de coordenadas y, a continuación, se transforma el conjunto de datos original en esta nueva base, el
La matriz de covarianza ahora se diagonalizará. Ahora diagonalizada es otro concepto importante e interesante. Vendrá en un poco. Estos vectores propios son los componentes principales de su conjunto de datos original V1 es un componente principal 1, V2 es un componente principal 2 y así sucesivamente. Bien, los vectores propios se ordenan en función de sus valores propios, por lo que el V1 lleva la mayor cantidad de valores propios asociados para significar la varianza explicada por ellos correcto, o se puede decir lambda 1 mayor que lambda 2 mayor que lambda 3. Tan alto es el valor propio cuanto mayor es el número cantidad de varianza capturada por el vector propio, así que eso es lo que hemos estado diciendo. Aquí es que la varianza máxima se explica por el componente principal, la segunda varianza más alta se explica por el componente principal 2 y así sucesivamente, así que sí, quiero decir que esto debería quedar claro por ahora, aunque mantuvimos una caja negra como ocurre la descomposición de Eigen o la descomposición de valores singulares, pero eso es discusión para otra sesión. Ahora otra cosa interesante que sucede mientras tanto se llama el diagonalización, ahora, ¿qué es la diagonalización? Digamos que este es nuestro conjunto de datos original, por lo que tenemos dos características, X e y estos son los valores en X e Y. Ahora creamos la matriz de covarianza a partir de este conjunto de datos. Ahora, si crea esta matriz de covarianza de este conjunto de datos, mire el conjunto de datos, tenemos un valor de covarianza de 19.61 entre X e Y eso es mucho de covarianza, lo que significa que hay una fuerte relación entre X e y eso es que puede no ser tan deseable, tener covarianza o tener relación entre tus características. Ahora lo que haces es que creas tus vectores propios y digamos que estos son tus vectores propios, está bien, y aplicas el vector propio para reformular tu conjunto de datos original en el nuevo conjunto de ejes, que están bien y transforma estos datos usando este vector propio, por lo que es un nuevo eje transformado en este y. PCA lo hace automáticamente por usted, por lo que cuando ajusta la transformación usando PCA en un objeto PCA, esto se hace automáticamente. Ahora si tiene esto y luego crea el matriz de covarianza de nuevo en esto reformula los datos a la derecha y luego ves que tu covarianza entre X e Y han bajado de 19.61 a 0.037 o 0. 0.37. Esta es una cantidad minúscula de covarianza que queda, por lo que el proceso de análisis de componentes principales también se ha ocupado del hecho de que si hay correlaciones fuertes entre las características de su conjunto de datos original, esas covarianzas se han ido bien, por lo que este proceso se llama diagonalización y esto sucede automáticamente como parte del proceso de PCA. Ahora estábamos hablando de ahora el final, llegamos a una especie de parte final del PCA que nos interesa. Hemos dicho que los valores propios frente a cada uno de los vectores propios son parte del sistema de clasificación. Cuanto mayor sea el valor del valor Eigen, más información transporta ese componente principal en particular, ¿verdad? Algo llamado diagrama de Pedregal. En este diagrama de Pedregal, trazamos los valores propios, o más bien el número de valores no propios. El número de componentes principales clasificados en orden en función de su base de sus valores propios o algo que se llama la razón de varianza explicada, está bien, entonces la razón de varianza explicada es la cantidad de información que transporta cada uno de sus componentes principales, cada uno de sus nuevos vectores propios o los vectores base en el nuevo sistema de coordenadas. Está bien, si este es nuestro PC1, componente principal 1, esto explica aproximadamente el 32% de la información total ingresada por su conjunto de datos original. El segundo explica alrededor de 20-21% de la varianza de la información en el conjunto de datos. Este contiene alrededor del 16-17% del conjunto de datos y juntos forman 100% de la información capturada por su conjunto de datos original o el 100% de la varianza contenida dentro de su conjunto de datos original, lo cual es importante para su modelado. Ahora si vemos esto, si hay 10 componentes principales y si decimos
Seleccione 6 de ellos de 10 de ellos, si retenemos solo 6 de ellos entre estos primeros 6 componentes principales, contienen alrededor del 95% de varianza en el conjunto de datos o el 95% de la información contenida dentro de su conjunto de datos original y eso es, creo, en muchos casos en la mayoría de los casos son lo suficientemente buenos si reducimos la dimensión significativamente y decimos que su conjunto de datos original en 70 dimensión y los 6 componentes principales explican alrededor del 95% que puede ser adecuado en la mayoría de las situaciones y, por lo tanto, está haciendo una reducción drástica en el número de componentes principales, por lo que este gráfico cree que esencialmente ordena los componentes principales de su PC y para cada uno de los componentes principales tiene su representado a través de una barra, le indica cuánto porcentaje de su información en el conjunto de datos original se explica por ese componente principal en particular, y este gráfico aquí muestra acumulativamente cuánto porcentaje de varianza del conjunto de datos original se explica por este componente principal, por lo que si usa 6, aproximadamente el 95% de su información o varianza del conjunto de datos original ya se explican, por lo que si selecciona 6 de este conjunto en particular, probablemente esté bien, por lo que esto proviene de la relación de varianza explicada y en el ejemplo elaborado en nuestro ejemplo práctico de PCA vamos a ver cómo podemos trazar este CRE. Gráfico para comprender cuántos, por lo que este es el punto práctico para su modelado, necesita saber cuántos después de que se complete el proceso PCA, cuántos componentes principales debe retener para que su proceso de modelado sea exitoso, por lo que debe explicar la cantidad adecuada de varianza en el conjunto de datos original. Está bien, si tiene 70 dimensiones y retener 20 dimensiones explica solo el 60% de la información. Entonces eso no es adecuado para que la decisión se pueda tomar a partir de la gráfica CRE y la gráfica CRE proviene de la relación de varianza explicada de cada uno de los componentes principales y veremos cómo se puede trazar, por lo que lo último que debe hacer es que después de obtener sus componentes principales, debe refundir el conjunto de datos original o más bien convertir el conjunto de datos original utilizando los vectores propios o los componentes principales que tienes, bien, así que revisando, lo primero que hemos hecho es que tenemos nuestro conjunto de datos original, que es M por N matriz dimensional, que es M número de observaciones y N número de características, y encontramos la covarianza matriz, nos perdimos un paso aquí, que es la estandarización, por lo que estandariza su conjunto de datos original, todavía tiene M por N matriz después de la estandarización, se toma el conjunto de datos estandarizado y encuentra su matriz de covarianza, que va a ser una matriz N por N y N es su número de características, pasa por el proceso PCA, por lo que en su ejemplo práctico verá que todo eso es una caja negra y pasa por la descomposición de Eigen para averiguar el vector propio y los valores propios para su matriz N por N y cada uno de estos en vectores propios va a ser N por un vector está bien, por lo que el número de características, por lo que las dimensiones del vector propio son N por 1 y los valores propios son valores escalares que indican la cantidad del orden de clasificación que nos ayuda a clasificar los componentes principales o los vectores propios en este caso, clasifique los PCA o los PC de acuerdo con los valores altos abajo de los valores propios a la derecha y finalmente convierta el conjunto de datos original usando o reformule el conjunto de datos usando los nuevos vectores propios usando el número elegido de PCA, por lo que si tiene 100 PC, componentes principales y usted, después de trazar su diagrama de Pedregal, dice que está bien, conservaré solo 10 PC, luego volveré a fundir el conjunto de datos original usando esas 10 PC, está bien, y todos estos van a ser calculados automáticamente por usted. Ahora vamos a entrar en la demostración de Paysan. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un análisis de componentes principales en la práctica con un pequeño ejemplo usando Paysan. Así que para eso, lo que tenemos es que tenemos un conjunto de datos llamado newhousing.csv y vamos a importar este conjunto de datos a nuestro marco de datos para comenzar con, está bien,
Así que importamos esto y nuestro marco de datos tiene 545 filas y 16 columnas, por lo que este conjunto de datos tiene 16 columnas, así que nuestro objetivo va a ser con nuestro análisis de componentes principales en estas sesiones que vamos a encontrar nuevos componentes principales, bien, o los vectores propios, y usaremos la razón de varianza explicada o los valores propios que se derivan de los valores propios y elegiremos los pocos componentes principales y reformularemos nuestros datos. Usando esos muchos componentes principales y encontraremos un nuevo conjunto de datos con las características extraídas en nuestros nuevos componentes principales y ese nuevo conjunto de componentes principales van a ser mucho menores que o tenemos la intención de tener un número mucho menor que 16, que es nuestro número actual de características en este conjunto de datos, muy bien, por lo que nuestro marco de datos está disponible con los datos que se importan de la nueva vivienda.csv. Todo se ve bien, por lo que vamos a usar el escalador estándar ahora. Así que lo que decimos durante la parte teórica del análisis de componentes principales es que para realizar el PCA en su conjunto de datos, necesita escalar los datos y aquí, en este caso, vamos a usar el escalador estándar, por lo que el escalador estándar va a hacer es que va a transformar las características de su conjunto de datos en nuevos valores que van a tener una desviación estándar de 1, está bien, todas las características individuales van a tener una desviación estándar de 1 para los valores transformados y una media de 0, por lo que esto también se denomina centrado. Escalado y centrado cuando usamos un escalador estándar que va a convertir la media de su media existente para características individuales. De lo que eran a 0 y la desviación estándar de lo que eran a 1, bien, aplicamos el escalador estándar, por supuesto, proviene de la biblioteca Ascalon-Scikit-learn del módulo de preprocesamiento y hacemos una transformación de ajuste y le aplicamos nuestro conjunto de datos original y este es el conjunto de datos de transformación que tenemos. Por lo que nuestro conjunto de datos original tenía este tipo de valores, escalas tan diferentes, por lo que el precio solía ser números de 7 dígitos, el área solía ser números de 4 dígitos y algunos de los números de un dígito y seguidos por otros, está bien, a partir de ahí, tenemos valores transformados escalados para cada una de estas características después de que pase por la estandarización usando un escalador estándar. Bien, una vez hecho esto, vamos a aplicar el análisis de componentes principales en nuestros datos transformados. Está bien, entonces nuestros datos de transformación se almacenan en X en el marco de datos llamado X, en lugar de la matriz NumPy llamada X. Está bien, ahora después de realizar el análisis de componentes principales y, nuevamente, el análisis de componentes principales proviene del módulo de descomposición de bibliotecas Scikit-learn. Está bien, después de que el análisis de componentes principales PCA se aplica a sus datos de transformación, descubre los componentes principales y estos son sus componentes principales individuales y cuántos componentes principales van a haber, su conjunto de datos original tenía 16 características y que después de que se realiza el análisis de componentes principales, vamos a obtener 16 componentes principales para su conjunto de datos original. Bien, ahora si observa los componentes principales, estos valores en la matriz NumPy no va a tener mucho sentido, así que ahora veamos que podemos analizar visualmente y darle sentido a lo que ha sucedido en nuestros datos. Ahora dijimos durante el proceso de teoría que hay un atributo llamado relación de varianza explicada asociada con nuestro objeto PCA, está bien, y el PCA y la relación de varianza explicada tiene un valor contra cada uno de los componentes principales que se encuentran. Mediante nuestra ejecución de PSA y en realidad dice que ese componente principal en particular explica cuánto de la información o contiene cuánta de los datos originales. Aquí pueden ver que el primer componente principal que obtuvimos de nuestro objeto PSA PSA es el 21%, aproximadamente el 21%, el segundo componente principal contiene alrededor del 12,7%,
por lo que el primer componente principal contiene aproximadamente el 21% de la información del conjunto de datos original y el segundo componente principal que obtuvimos contiene alrededor de 12,74% del original de la información de la conjunto de datos original. Ahora también hablamos sobre trazar la relación de varianza explicada y tener el gráfico de Pedregal, así que lo que hemos hecho ahora es que trazamos todos los 16 componentes principales, todos los 16 valores de relación de varianza explicados y el valor contra el valor correspondiente del componente principal. Está bien, el primero, como podemos ver y también claro en el valor de la relación de varianza explicada, contiene aproximadamente un 21% de información del conjunto de datos original. El segundo contiene aproximadamente 12,5%, por lo que 12,7% de la información del conjunto de datos original, por lo que esta parte es clara. Si usas el gráfico acumulativo como este es un diagrama de Pedregal, lo que obtenemos es acerca de y esta información, la información de este gráfico provienen de la misma información, que es la razón de varianza explicada, me refiero a esta información, por lo que simplemente lo estamos trazando de una manera un poco diferente para que quede claro cuántos componentes principales podemos elegir para nuestro futuro. Procesamiento, por lo que queda claro a partir de este diagrama de Pedregal que si elegimos 6 componentes principales, lo que significa que conoce una reducción de dimensionalidad después de este proceso de PCA de 16 si retenemos y quiero decir que nuestro conjunto de datos original tenía 16 variables o características, ahora tenemos 16 componentes principales y esta es la varianza explicada, la varianza acumulativa, la relación de varianza en un orden de clasificación por ello sí. Seleccionamos o elegimos retener los 6 componentes principales, tendremos alrededor del 70% de la información del conjunto de datos original. Si elegimos retener los 10 componentes principales, tendremos alrededor del 90% de la información. El conjunto de datos original, por lo que, dependiendo de su situación, dependiendo de cuánto le resulte cómodo, puede decidir que es 6 o 7 u 8 o 10, etc., está bien, por lo que depende completamente de usted, pero, por supuesto, es posible que no desee perder mucha información eligiendo una pequeña cantidad de peces para su procesamiento posterior, por lo que lo único que si usted, cuántas cosas, cuántos pasos de análisis de componentes principales hemos realizado, por lo que si recuerdas de los pasos de PCA, dijimos que tomas tu conjunto de datos original, luego realizas el proceso de escalado utilizando escalar estándar, por lo que lo hemos hecho, importamos los datos. Hemos realizado la estandarización utilizando escalar estándar y luego seguido por el siguiente par de procesos en PCA fue descubrir la matriz de covarianza para tus datos de transformación o datos de escala o datos estandarizados y luego de la matriz de covarianza se obtuvieron las combinaciones de vectores propios y valores propios a través de un proceso llamado descomposición Eigen o en el caso de PCA es la descomposición de valores singulares correctos, por lo que estos pasos ya son realizados automáticamente por el PCA proceso que ha ejecutado ahora correctamente y tiene sus componentes principales y su relación de varianza explicada también y eso se relaciona con los valores propios contra cada uno de los componentes principales, por lo que estos pasos ya se realizan ahora. El último paso que necesita hacer y que ahí es donde radica su interés es que, está bien, tenía 16 características en mi conjunto de datos original, ahora estoy eligiendo 6 u 8 componentes principales, lo que significa que estoy reduciendo la dimensionalidad de 16 a 8, está bien, o 10 o 6, etcétera, dependiendo de cuánto índice de varianza explicado desee llevar usando esa cantidad de componentes principales y eso está claro en su gráfico de, está bien, ese es un gráfico acumulativo, así que después de que todos estos estén hechos, desea transformar su conjunto de datos original aplicando el número de componentes principales que elige retener, está bien, ese es el último paso que realizamos que creamos el objeto.
PC nuevamente, ahora. Esta vez mencionamos cuántos componentes principales queremos retener y mencionamos 6 y sabemos que si retenemos 6 retenemos alrededor 70% de la información del conjunto de datos original, está bien, perdemos alrededor del 30% información que la información de variación del 30% del conjunto de datos original, está bien, entonces eso es una caída en la información que va a usted. Ha decidido dejarlo bien porque su motivo es reducir drásticamente el número de características. Para su procesamiento posterior, ahora, una vez hecho esto, nosotros aplicamos una transformación de ajuste en ese objeto de PC y usamos el conjunto de datos original o más bien el conjunto de datos transformado o escalado original que es X y obtenemos nuevos datos que es una matriz NumPy de los datos transformados, muy bien, por lo que los nuevos datos son nuestros datos después del análisis de componentes principales después de volver a fundir sus datos originales usando 6 componentes principales. Los 6 componentes principales que obtuvimos de su primer paso de PCA, está bien, y esto es lo que le interesa para su procesamiento posterior en el futuro, ¿verdad? Por lo que si convertimos estos nuevos datos en un que es una matriz NumPy en un marco de datos y de nombres de columna PC1, PC2, PC6 así es como se ven sus datos, por lo que este es su resultado final de su proceso de análisis de componentes principales, por lo que ha terminado. Ha tomado el conjunto de datos original que tenía 16 características, luego ha escalado los datos usando un escalador estándar, luego ejecutó el proceso de análisis de componentes principales, ajústelo, ajuste a sus datos, lo que le dio los vectores propios o los componentes principales, y eligió. Mirando el gráfico de pantalla, eligió retener 6 componentes principales, por lo tanto, reduzca la dimensionalidad de 16 a 6, y luego volvió a fundir los datos aplicando el método de transformación de ajuste utilizando los datos originales, datos de escala originales para obtener los datos refundidos y esos son sus datos finales que va a usar ahora. Esto después de que esto esté hecho, puede hacer lo que quiera usando estos datos. Si desea optar por un proceso de predicción, esto es lo que desea usar para su modelado posterior, ahora hay una trampa o advertencia que debería sondear. Lo que ha hecho es que ha comprimido el 70% de la información de su conjunto de datos original. Al elegir 6 componentes principales en 6 características que ha obtenido ahora, si va a trabajar en un modelo de regresión lineal o un modelo de clasificación, cualquier tipo de modelo de clasificación, necesita tener su columna de destino, así como la característica de destino. Así como ahora solo tiene que asegurarse de que no coloca la característica de destino que recibió como parte de su conjunto de datos original como parte del proceso PSA. ¿Por qué no? Porque el proceso PSA es un proceso de extracción de características y el proceso PSA no es un proceso de selección de características, está bien, porque no es un proceso de selección de características, después de obtener su nuevo conjunto de columnas o características, le faltaría su característica de destino distinta, está bien, por lo que debe segregar su característica de destino si es una regresión lineal. Va a ser una característica de valor continuo o si se trata de un problema de clasificación, tendría un nivel en su característica de destino. Así que asegúrese de que esa característica sea la característica de destino no sea parte de su proceso de PSA y aplique el proceso de PSA solo en su predictor de variables o características predictoras.